Gracias, presidente. La Comisión de Legislación aconseja la ratificación en la versión Senado. La Cámara de Diputados se ha ratificado en su versión original proponiendo aumentar el marco penal de ambos hechos punibles, estamos hablando de estafa y lesión de confianza, en los casos especialmente graves, incluyendo una pena que va de 1 a 15 años. En el sistema penal vigente, esto implica que el hecho pasa a ser un crimen por superar los 5 años de privación de libertad. Y acá viene la parte explicativa para que no se tergiverse otra vez. En el artículo 187, la estafa pasaría a ser una excepción dentro de capítulos de los bienes de las personas, ya que ningún otro delito de ese capítulo tiene una pena tan elevada como la que se propone, 15 años. Esta decisión o propuesta no está sustentada en ningún estudio y se estaría equiparando a crímenes como el homicidio o el robo. Otro riesgo que representa este aumento desmedido es que sea utilizado por el sistema de corrupción del sistema judicial, que utilizaría las imputaciones de estafa para pedir prisión preventiva a modo extorsivo. Esto es lo que ha sucedido. La modificación del tipo penal de lesión de confianza consiste en detallar cuáles son los casos especialmente graves que la ley menciona actualmente sin describirlo, y se pretende con eso evitar que el juez haga de legislador. Mantiene la pena, en este caso no hay variación, mantiene la pena máxima en casos graves, que es de 10 años. La propuesta de diputados que insiste en pasar a 15 años no va a impedir, y voy a leer después los dictámenes de Fiscalía que ya teníamos en la primera vuelta y de Defensa Pública, aclaro. No va a impedir, como se estuvo diciendo a todos los medios de prensa, ninguna prescripción, porque el marco penal de la prescripción es, según el código, el contemplado en el inciso primero del tipo penal base de no agravante. Igualmente, la utilización de personas del término gran número de personas es inviable en el sistema penal por su imprecisión. Se sugiere, y acá quiero leer, presidente, porque este tema fue muy manipulado y los medios de prensa, a pesar de que se les pasa los dictámenes, repiten, y miren que ustedes saben perfectamente que no son santos de mi devoción los fiscales, y en este caso está firmado, esto estaba firmado todavía, sí, por la anterior fiscala, ¿verdad? Voy a leer una parte porque el dictamen tiene 6 hojas, aclaro, porque se le consultó a ella, ¿verdad? A ver qué opinaban de esto. Y dicen esto: con relación a las modificaciones propuestas, se puntualizan las siguientes observaciones. Con respecto al, bueno, esta parte voy a leer únicamente así tal cual, y yo espero que estén siguiendo. Que es el tema de las tajas. Actúe comercialmente o como miembro de una banda que se ha integrado para la Comisión Continuada de Producción de Documentos No Auténticos, se entiende que la intención es aumentar la pena cuando el delito de estafa se comete en función de una organización criminal, o dicho en otros términos, se cometa el delito como parte integrante de una organización delictiva. Sin embargo, en el proyecto se incluye la siguiente expresión: actúe comercialmente o como miembro de una banda que se ha integrado para la Comisión Continuada de Producción de Documentos No Auténticos o estafa. Es decir, la propuesta legislativa utiliza la conjunción o. En cuanto a esta expresión gramatical, no debe perderse de vista que la conjunción o expresa diferencia, separación o alternativa entre dos más personas, cosas o ideas. En este caso concreto no podemos visualizar, ya decía la Fiscalía en septiembre del 2022, no podemos visualizar cuál es la intención de los proyectistas, es decir, saber cuál de los alcances gramaticales de la expresión lingüística o se pretende indicar. En la hipótesis de que el propósito sea la separación o alternativa, no es válido aumentar la pena del tipo base de estafa cuando el actor actúe comercialmente o como miembro de una banda que se ha integrado, es así, bueno, bla, 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 ¿verdad? Y después dice en la parte de lesión de confianza, le voy a leer un ratito, dice toda esta parte que ayer discutimos ya en la Comisión de Legislación, que yo creo que tal vez los abogados puedan explicar mejor, ¿verdad? Habla del tema de insolvencia, etcétera, etcétera. Y luego dice, otro de los puntos guarda relación con la prescripción de los hechos punibles de estafa y lesión de confianza, que actualmente cuenta con un marco penal de 6 meses a 5 años de pena privativa de libertad, previsto en el inciso primero, etcétera. En tal sentido, la solución propuesta por los proyectistas
pretende que la elevación de la pena en los casos especialmente graves tenga el marco penal de hasta 15 años, pero dicen que la intención es evitar la prescripción. Sin embargo, el aumento de penas con relación a los casos especiales resulta inocuo. Es decir, se equivocaron en lo que tenían que hacer. Resulta inocuo con respecto a la prescripción en virtud de lo dispuesto en el artículo 102, inciso 4, que dice: el plazo regirá de acuerdo al tipo legal aplicable al hecho, sin consideración de agravantes o atenuantes previstas en las disposiciones de la parte general del Código o para casos especialmente graves. Es decir, por más que se eleve la pena máxima de 15 años, para casos especialmente graves, el plazo de prescripción siempre será 5 años, porque los numerales que pretenden los proyectistas agregar, siguen siendo casos especialmente graves, que según el artículo 4 del Código Penal del 102 no tienen incidencia para el cómputo de la prescripción. Es decir, todo lo que se estuvo diciendo, con esto se va a parar esto o aquello, según la Fiscalía, no es cierto. Consideramos que la modificación planteada no da una respuesta efectiva a la problemática que se suscita y se describe en la parte de la exposición de motivos. Y para no hacerla larga, está el dictamen de 9 páginas también del Ministerio de la Defensa Pública, que yo la verdad que por primera, una de las pocas veces que veo que sobre todo la Fiscalía desarrolla bastante bien todo, ¿verdad? Y esto es de la Defensa Pública. Dicen luego ellos así directamente, son 9 páginas, no voy a leer ya en este momento: no es viable la modificación de los artículos 187 y 192 del Código en razón a que no resolverían los problemas que preocupan a los autores y terminaría acarreando más problemas que ventajas. Se recomienda continuar con la misma legislación o tradición legislativa, permaneciendo abiertos a otras reformas liberales y técnicas. Reformas modernas, liberales y técnicas. Textual, este es el dictamen del Ministerio de la Defensa Pública. Yo creo que otra gente puede argumentar probablemente mejor si es que lo va a hacer, pero de todos modos, presidente, esto ya teníamos, los dos son del 21 de septiembre del 2022, los dos dictámenes, y ellos se ratifican en esto. En la realidad no va a haber ninguna modificación. Yo creo que la próxima legislatura tal vez, ¿verdad?, pueda estudiar mejor y hacer una cuestión armónica. La Comisión de Legislación sugiere la ratificación en la versión Senado. Gracias.